Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sobre el Dinero. Hoy estamos de enhorabuena en Samurai Financiero, pues tenemos con nosotros, para mí él es un referente en el mundo de la educación financiera, Sonia Sánchez. Hola, bienvenida Sonia. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, la verdad, lo vuelvo a repetir, es un honor y un orgullo tenerte aquí con nosotros. Si me permites, voy a hacerte una pequeña presentación y luego terminas tú de presentarte a la audiencia, ¿te parece? Me encanta. Perfecto. Pues Sonia Sánchez Square es la persona que hay detrás de blogilana.com, uno de los blogs más importantes y reconocido en el mundo de habla hispana sobre educación financiera. Sonia, además de blogger de éxito, es escritora y emprendedora. Nuestra amiga es un referente en la transmisión de conocimientos tales como las finanzas personales, las inversiones, la gestión de la economía personal, por nombrar algunos. En su proyecto online, blogilana.com, tiene como objetivo, según sus palabras, ayudar a las personas a que recuperen el control, que sepan por fin qué misión tiene cada centavo que ganan en sus vidas y cómo liberarse del no sé cómo hacer para que me alcance el dinero para siempre. Bueno, ya te lo he dicho, tengo que decir que soy uno de tus muchos fans. Me encanta tu blog y la verdad es que te felicito por el trabajo que haces y te doy la bienvenida a Conversaciones sobre el Dinero. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y pues sí, básicamente lo has dicho muy bien. Pues si quieres añadir algo más, ¿quién es Sonia? Ay, bueno, soy una persona, mi historia es un poco divertida porque la mayoría de la gente ve que hablo de finanzas y tal y cree que estudié economía o estudié algo así. No, para nada, yo no estudié finanzas, no estudié economía, estudié comunicación. Uh-huh. Me encanta la radio, me encanta televisión, pues estamos hablando de la radio vieja, antes de que hubieran podcasts y demás. Sí. Sobre todo la radio, yo creo que eso fue lo que más me... Y escribir me gustaba mucho. Entonces me eché una carrera que no tiene nada que ver con dinero. Pero yo desde muy pequeña, por alguna razón que no entiendo, siempre fui muy administrada. Entonces yo siempre cuento esta anécdota para que se den. Esta anécdota habla mucho de cómo es mi personalidad. Cuando yo era chiquilla, hacía mucha gimnasia y entonces con una vecinita hacíamos gimnasia los días de recolección, o sea, de Halloween. No, en lugar de ir tocando en Halloween, hacía gimnasia afuera de restaurantes o lugares muy concurridos y la verdad es que ganábamos muchos, sobre todo muchos dulces. También ganábamos dinero, pero era muchos dulces. Entonces era un buen business. Y lo más interesante es que yo desde chiquilla tenía esta idea de decir, bueno, no, los dulces que no se echan a perder, esos me tienen que durar hasta Navidad. Y entonces desde niña era yo administrada, o sea, iba administrando mis dulces y lograba que los dulces de Halloween me duraran hasta Navidad. Uh-huh. O sea, era de las personas, de las niñas que decía, prefiero esperarme que me dure a comerme todo, como la mayoría de mis compañeros y mis amigos le hacían, ¿no? Que para el 2 de noviembre ya no había nada. Entonces, siempre he sido muy administrada y en mi familia hubieron carencias, de pronto hubieron temporadas fuertes, ya sabes, las típicas crisis que pasan en los gobiernos, en fin, ¿no? Tanto crisis de familia como crisis externas, etcétera. Entonces, no siempre tuvimos todo y eso también fue para mí una gran lección, ¿no? Ver afuera a veces cómo tu familia y gente alrededor tuyo no tiene... o no alcanza. Y entonces eso también me enseñó un poco o reforzó, digamos, esas habilidades que ya traía yo de administración. Y haciendo la historia corta, yo me enamoré de los blogs en 2004, por ahí saqué mi primer blog personal, que obviamente nadie leía, que a nadie le interesaba, de puras cosas personales aburridísimas. Pero me encantaba escribir. Y de pronto un día me topé con los blogs de finanzas en inglés. Que ellos sí eran, o sea, en Estados Unidos todo el tema de Internet avanzó muchísimo más rápido que en Latinoamérica, entonces ellos sí tenían blogs especializados y cuando yo vi que podías hacer un blog especializado en un tema, dije, wow, ¿no? Como que me voló la cabeza y me encantó, dije, a mí me encanta escribir y podría yo ayudar a la gente con estas habilidades de dinero y de administración, porque ya había ayudado a amigos, a familia, mi papá me pidió ayuda, mis amigos me decían, oye, ¿cómo le hago con la tarjeta tal, con la deuda? Y yo les ayudaba así nada más de buena onda. Y entonces con el blog dije, bueno, pues voy a combinar esas dos cosas, que me gusta escribir y podría a lo mejor ayudarle a la gente a manejar su dinero porque es algo no muy común, no hay educación financiera. Sí. Y te estoy hablando que ese fue en 2008, o sea, antes del boom de los blogs. Ahora yo lo digo de broma, pero casi levantas una piedra y todo el mundo habla de finanzas personales. Pero hace 10 años nadie estaba hablando del tema.
por lo menos no en Latinoamérica, no sé en España, Sí. pero en Latinoamérica No, qué va para nada. nada. Entonces, pues la verdad es que sí fue como un hit. O sea, además tuve un timing muy impresionante porque yo abrí el blog en junio de 2008 y en septiembre, octubre estalló la crisis del 2008 de Estados Unidos, la crisis inmobiliaria. Sí. Y bueno, obviamente eso me ayudó también mucho a que la gente empezara a buscar temas de dinero y de chalala, y eso fue uno de los factores que también me ayudó a tener más tráfico al principio. Y bueno, el tema de que al principio, hace 8 años, hace 10 años no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había nada de eso. Bueno, creo que ya estaba Facebook, pero estaba así como súper bebé. Y entonces los bloggers tenemos que escribir diario. Entonces, David, yo escribía 5 días a la semana. Publicaba 5 días a la semana durante 3 años, me aventé así. Sin fallar, creo que no fallé ni un solo día. Wow. Entonces, eso también me hizo un trabajo de SEO que, bueno, ahorita yo creo que ni contratando a nadie. Tengo un muy buen SEO, gracias. Básicamente a escribir mucho del mismo tema, ¿no? Y bueno, también los años que ya lleva el sitio. Pero sí, esa básicamente de historia. Es una persona que estudió comunicación, pero terminó por áreas del destino y por la afinidad por los blogs y por escribir, enseñando de finanzas personales. Tengo que decir que muchas veces, ¿no? Sobre todo lo que tú dices ahora, ¿no? Que pegas una piedra y salen 50.000 personas que hablan del tema de finanzas personales. Pero claro, cuando, sobre todo en España, ¿no? Que es el país de la envidia y el país de menospreciar el trabajo de los demás, y te hablo por experiencia, ¿no? Porque vivo aquí. Luego uno entiende, ¿no? ¿Cómo puede ser? La gente dice, no, es que esta persona ha tenido éxito de la noche a la mañana. Sí, de la noche a la mañana, 3 años escribiendo 5 días a la semana un post al día. Claro, al final las cosas no se regalan, ¿no? Al final es que el trabajo por algún lado sale, ¿no? Claro. Sí, yo vi muchos blogs que surgieron en esa época, no nada más de finanzas personales, de todos los temas, y muchos murieron en el camino, o sea, porque sí no era un negocio, porque en esa época no había dinero, no ganaba yo dinero, pero era un tema de constancia y consistencia, que no todo mundo, si realmente no te encanta el tema y no te encanta escribir, en esa época era más de escribir, ahora ya casi no escribimos, ahora todo es podcast y videos y otros medios, pero si no te gustaba escribir y no podías hablar del tema durante más de 6 meses, no ibas a tener éxito. Claro. No, es así, al final es así. Bueno, al final yo te lo digo porque mucha gente, yo también estoy empezando, ¿no? Con el tema del blog y te das cuenta que dices, no, lo tienes que hacer porque te gusta, porque si no, todas las horas que le dedicas, porque yo ahora trabajo más que nunca en mi vida, pero hago una cosa que me gusta, ¿no? Entonces al final, pues, si no es imposible, ¿no? Podrás estar 2, 3 meses, pero cuando lleves 7 meses viendo que realmente no hay una compensación económica y que dedicas muchísimas horas, al final, pues la gente abandona, ¿no? Así es. Así es. Pues Sonia, te voy a empezar la entrevista con una pregunta que es la misma que le hago pues a toda la gente que viene, ¿no? Porque si estamos en conversaciones del dinero y si no te hago esta pregunta, pues no sería esto, ¿no? ¿Qué es para ti el dinero? El dinero es muchas cosas, pero bueno, voy a decir dos definiciones. Una es energía, en el sentido de que el dinero mueve energía, es parte de energía. Y dos, es una manera de demostrar, es una manera de intercambiar el esfuerzo y recibir apreciación. Es decir, yo hago el esfuerzo de trabajar X horas y por esas X horas recibo un dinero. No nada más el trabajo, no nada más las horas, el servicio, resolver un problema. Cualquier cosa que yo haga por los demás es un esfuerzo, me va a llevar esfuerzo, me va a llevar trabajo, me va a llevar dedicación y esa dedicación me va a traer como recompensa dinero. Digamos que es una forma de recompensar el esfuerzo. Sí. Y básicamente el dinero es energía. Así es como lo podría definir. Muy bien. Tomando tus palabras, que he sacado de tu blog, dices que, bueno, ya lo has comentado antes también, ¿no? Que en tu juventud pues viviste algunas carencias, en la infancia y juventud, no graves afortunadamente, pero suficientes para entender pues que debías aprender a manejar el dinero si querías alguna vez lograr algo en tu vida, ¿no? Hay un concepto que a mí me parece muy importante que tenemos que tener en cuenta si queremos algún día alcanzar el éxito económico y son las creencias limitantes, ¿no? Entonces yo te pregunto, el poder haber estado en una situación familiar de carencia, ¿ha podido, por ejemplo, en tu caso o en el caso de los demás, generar algún tipo de creencia limitante que les esté, digamos, saboteando su camino hacia el éxito económico?
Sí, de hecho casi todas las experiencias que tenemos con el dinero de pequeños nos generan algún tipo de creencia limitante o de estorbo o pared. Ajá. Por ejemplo, la carencia es un tema bien interesante. Cuando la gente sufre carencia pasan dos cosas. O la gente se va a la parte donde me fui yo, que es a cuidar el dinero y demás, que si no ponemos atención podemos caer en el extremo de ser avaros y de no disfrutar de la vida. Y el otro extremo es la gente que porque sufrió carencias, dice, nunca más en mi vida, y el dinero se les quema de las manos y es el gastalón compulsivo, ya sabes. Sí. Entonces, una misma situación puede generar esos dos extremos. Entonces, cuando uno es adulto, David, yo lo que le digo a la gente es, pon atención en cuáles son, primero, tus comportamientos en relación al dinero y después, a ver, ¿de dónde viene esto? Y tratar de hacer un poquito de introspección, digo, no se trata de autoanalizarte muy profundamente, pero sí, por lo menos empezar a detectar cuáles son esas creencias, qué es lo que yo pienso del dinero. Entonces, por ejemplo, en el caso del extremo contrario al mío, el dinero es para divertirse, el dinero, yo no vuelvo a sufrir las carencias que sufrí, mis hijos, mi familia no van a sufrir esas carencias, entonces voy a gastar. Pero eso tiene que tener un cuidado y un límite, porque si no, entonces te metes en problemas, ¿no? Claro. Mucha gente con esa actitud empieza con las deudas y empieza a tener una serie de problemas financieros que finalmente lo van a llevar a la escasez. Sí, Y eso es además lo más triste, ¿no? Que tratando de evitar esa escasez mental, ese fantasma de la escasez que está en nosotros desde niños, estamos evitando gastando y gastando, vamos a llevar a la escasez. Entonces sí es muy importante ver qué creencias son las que tenemos nosotros en relación al dinero, independientemente de que a lo mejor las semillas fueron desde la infancia, o a lo mejor en la adolescencia, o a lo mejor cuando nos divorciamos, o a lo mejor cuando, siempre que hay un evento fuerte en nuestra vida, tomamos decisiones que luego no estamos conscientes de ellas. Entonces sí es importante hacer como un análisis y decir, es más, yo le sugiero a la gente que le haga una carta al dinero y que diga, a ver, ¿cómo me siento? Como si fuera una persona, a ver, ¿cómo me siento? Y que saques ahí todos tus, estoy enojada contigo porque nunca llegas, porque siempre llegas tarde, porque te vas pronto, no sé, ¿no? Todos tus reclamos, escríbelos. Y eso te va a dar muy buena luz de cómo te sientes y cuál es tu postura en relación al dinero. Y vas a detectar esas creencias que de pronto dices, esto me limita, esto no me está dejando crecer, esto me hace no querer ganar más. Porque ahora la pregunta lógica sería, una vez que, por ejemplo, hemos detectado esa creencia, ¿qué podemos hacer para deshacernos de ella? ¿Hay alguna técnica, hay algún, digamos, secreto o no secreto, algún método que podamos utilizar que relativamente, bueno, sabemos que no va a ser de la noche a la mañana, pero algo que podamos utilizar para deshacernos de este tipo de limitaciones mentales? Pues mira, no sé si hay una técnica como tal o una fórmula aprobada, pero yo lo que recomiendo es, primero que nada, no olvidarla, y de hecho yo soy mucho de escribir, ¿no? Entonces escríbela y tenla en un lugar donde la puedes recordar, porque lo que no está en la periferia de tus ojos, se olvida. Entonces, ok, ya detecté la creencia limitante. Te voy a dar un ejemplo completamente personal. Yo tenía una creencia limitante, que era tanto creencia, pero también una parte práctica, y era la idea de pagar muchos impuestos. O sea, yo descubrí que no quería ganar más porque tenía miedo a pagar más impuestos. Es una tontería un poco, pero estaba ahí. Bueno, sí, Y está claro. sí, o sea, pero es una tontería porque entonces tú no puedes crecer. O sea, ¿no? Digo, como decía un amigo, son el tipo de problemas que te gustaría tener, ¿no? O sea, tengo que pagar muchos impuestos, chin, es que me Claro, fue muy bien. Pero claro. eso fíjate, es una creencia limitante la mayoría son como así muy tontitas, muy simples, muy papitas, Sí. pero te detienes muchísimo. Entonces, bueno, cuando yo descubrí esta creencia limitante, bueno, obviamente después de reírme y de pasar por un periodo de vergüenza, dije, bueno, tengo que hacer algo al respecto. Entonces, bueno, hablé con mi contador, le dije, oye, estoy dispuesta a ganar más, ahora sí quiero ganar más, yo no quiero estar regalando. Claro, también depende del país, ¿no? Pero en mi país nos cobran el 30% estamos en el tabulador más grande, ganando bien poquito, Ajá. y no recibimos nada a cambio, ¿no? No tenemos beneficio social, no tenemos una serie de cosas, y entonces realmente es como tirar el dinero. O estar trabajando una tercera parte de tu vida para
darle el dinero a quién sabe quién. Entonces, Ya. obviamente ese es un factor. Cuando ves los impuestos, dices, no te duelen tanto, ¿no? Pero cuando te cobran tantos impuestos y no los ves en ningún lado, sí es como todo un tema. Y yo estoy segura que hay muchos países que se sienten identificados con este tema. Sí, entre los españoles incluidos. Ustedes incluidos. Claro, ustedes tienen cosas maravillosas que nosotros ni siquiera tenemos. Pero bueno, en todo lado se cuestionaba. Yo sé que no Sí, existe el paraíso, pero ese es un factor que dices, chin, ¿no? Y finalmente es como una intención y una contraintención, ¿no? Por un lado quieres ganar más, quieres que te vaya muy bien, pero por otro lado, no, porque me lo van a quitar. Y entonces esa creencia te mantiene en un cierto nivel y no puedes crecer, pues, perdón. ¿Qué fue lo que hice? Hablé con mi contador. O sea, lo que hay que hacer es un plan de acción. Ponerte en acción, escribir, a ver, ¿qué puedo hacer para cambiar este tema de los impuestos? ¿Qué puedo hacer para que no me cobren tantos impuestos? ¿Qué puedo hacer para sentirme más cómoda al respecto de tener que pagar mis impuestos? Yo nunca he tenido problema de ser responsable y de pagar. Lo que no me gusta es que me roben. Entonces tengo que claro. cambiar en mi mente la idea de que me están robando. Aunque sea el 30%, Sonia, hazte la idea, así es, haz las paces con ello y sigue adelante y tú en tu camino. Entonces, un poco entre terapia, entre hablar con el contador y ver qué cosas prácticas podemos hacer, Ujú, ¿no? Obviamente todas legales. Y eso claro. fue lo que hice y me ha ayudado bastante. La verdad es que sí me ha ayudado bastante. Y también entender, David, que las creencias limitantes se van a quitar no de un jalón. O sea, es un proceso, Claro, ¿no? En el que tienes tú que ir como desmantelando el claro. mecanismo. No lo vas a lograr de un día para otro, pero no Ujú. importa. Lo importante es que ya la detectaste y ya estás trabajando en ello. A ver, una creencia que hayas podido tener 20, 30 años, es difícil pensar que en una noche o en una semana pues vas a poder deshacerte de ella, ¿no? No sería lógico pensar eso, ¿no? Pero bueno, lo Así que has es. dicho me gusta mucho, ¿no? Hay que crear un plan de acción y trabajar ese plan y por lo menos estar en movimiento y estar con una acción enfocada a solucionar ese problema que puedas tener. Esa es la única salida que podemos hacer, ¿no? Así es. Sonia, tú eres un referente en el mundo de habla hispana, ya lo hemos comentado antes, y una experta reconocida en el campo de la educación financiera. Pero, ¿qué es para ti la educación financiera? Ay, para mí es un artículo de primera necesidad. Es esta información súper importante que todo mundo deberíamos de tener derecho a tener acceso desde muy pequeñitos. La gente me pregunta, oye Sonia, ¿desde cuándo le puedo enseñar a mis hijos de dinero? Desde los 5 años. O sea, desde el momento en que entienden propiedad, esto mío, no mío, desde Ajá, ese momento empiezas a hacer, no a lo mejor los billetes y los números, por supuesto que ya, no, pero el sistema de intercambio, el sistema de intercambio de valor, ¿no? El enseñarle a los chiquillos la recompensa por esperar, en fin, una serie de cosas. Y es algo que todo el mundo deberíamos de tener porque al final del día manejamos dinero desde el primer, es más, desde chiquillos, desde que nos dan nuestro primer domingo, no sé cómo se diga en España, para aquí se decía domingo, es la paga. en la Claro. paga. Empezamos a manejar dinero. Entonces, hasta el último día de nuestras vidas vamos a manejar dinero. O sea, es un periodo muy largo, Ujú. ¿no? O sea, prácticamente nada más de bebés y de chiquitos de 5 años, 4 años nos salvamos de usar el dinero, pero fuera de eso, vamos a usar dinero siempre. Entonces, la educación financiera es, híjole, es información súper valiosa que ni siquiera es tan complicada que deberíamos todos de tener y de buscar. Porque muchas veces tenemos esta idea de que soy muy malo con el dinero porque yo no recibí educación financiera. Bueno, ok, tú y el 90% de la Claro. población en el mundo no recibió educación financiera, pero ya es buen momento de que te eduques tú. Llega un momento que ya también de grandes y de adultos es nuestra responsabilidad seguir aprendiendo y tener habilidades que Claro. no te enseñan en la escuela. No sé si por ahí va tu pregunta o me fui a una Sí, sí, respuesta bueno, muy a ver, yo marciana. creo que lo has respondido bastante bien. Yo te tengo que dar toda la razón, porque al final, para bien o para mal, nos gusta o no, el dinero es un actor muy importante en nuestra sociedad y al final el aprender educación financiera, digamos que es como aprender las reglas del juego, ¿no? Eso no quiere decir que vayas a ser un ganador absoluto, pero sí que va a evitar que siempre estés perdiendo, ¿no? Y que siempre seas el último que acaba la partida, ¿no? Así es. La verdad es que el dinero es una herramienta y entonces es como la gente que dice yo no quiero aprender el dinero porque no quiero ser un greedy o no quiero ser un capitalista horrible. Sí, Es como la gente que dice no quiero aprender a manejar un carro porque guacatela, los dueños de los carros son espantosos. claro. O sea, el carro es un instrumento y lo usas y tienes que aprender a usarlo y de hecho en la mayoría de los países te piden una licencia
para usarlo y que no mates a personas. Claro. Y es un instrumento que te lleva y te trae. El dinero es igual, es un instrumento que te lleva y te trae, te permite hacer cosas o no te permite hacer cosas. El manejar el dinero es manejar una herramienta. ¿No? Yo luego lo digo de broma, pero le digo a la gente, porque la gente me dice mucho, me habla mucho de las tarjetas de crédito. Y entonces Sí. siempre le digo, lo primero que tienes que hacer es aprender a usarlas. Tú no te vas a subir a un tractor si no sabes cómo usarlo, ¿cierto? Bueno, a lo mejor te subes, pero no lo vas a encender, ¿no? Pero nos da la tarjeta de crédito y sin problema la empezamos a usar cuando no tenemos ni la más remota idea de cómo funciona. Entonces, el dinero es igual, el dinero es una sola herramienta. Entonces, una de las cosas que quisiera yo dejar un poco en la semilla de las personas que nos estén escuchando es, no pienses que por manejar bien el dinero o por aprender el dinero te vas a convertir en alguien greedy o vas a cambiar tus valores o no, simplemente vas a aprender a usar una herramienta que te va a ayudar a vivir mejor y a ayudar más. Exacto. A mí me hace mucha gracia muchas veces, ¿no? Que seguro que tú también te has juntado con personas así, ¿no? Que se pasan la vida, pues el dinero es muy malo, el dinero, yo no quiero dinero para nada, el dinero es el mal, el mal mayor de todo el mundo, y luego se extrañan de por qué no tienen dinero, ¿no? Estás todo el día quejándote del dinero, es lo mismo que si tú le dices a tu esposo todas las cosas malas, es normal que al final no quiera estar contigo, pues el dinero un poco igual, ¿no? El dinero es energía, entonces si tú rechazas la energía se va, ¿no? Se repele. Y es como si le estuvieras cerrando la puerta totalmente. No sabes, conozco mucha gente. Sí, por desgracia, ¿no? Oye, y los vemos todos los días en las redes sociales. Sí, así es. Sonia, ¿cuál es el principio financiero que más te ha ayudado hasta ahora? Hijo, no sé si principio financiero, pero lo que más me ha ayudado es saber postergar la recompensa. Esa es una habilidad, no sé si son de las duras o de las suaves, me parece que son de las suaves, pero es una habilidad emocional importantísima y para mí es lo que más me ha ayudado. A saber que si me espero hoy no voy a tener un peso, a lo mejor voy a tener 2,5 y que la espera me va a recompensar. Y poder esperarme a comprar las cosas en efectivo en lugar de a crédito y entonces pagar menos por ellas. Yo creo que esa es una de las más grandes habilidades. Y es una de las cosas que más le digo a la gente que tiene hijos, que le enseña a sus hijos. Y eso lo puedes enseñar desde los 5 años, de verdad, a que los chiquillos empiecen a entender que esperar es bueno y que no pueden tener todo en el momento que quieran y al mismo tiempo. Yo creo que, no sé si es un principio financiero, pero yo creo que esa es la habilidad que más me ha ayudado en la vida. Bueno, yo creo que sí que lo es, ¿no? Al final es parte también, esa paciencia, lo que tú has dicho, ¿no? El saber que no dejarse llevar por la gratificación instantánea, al final también tiene un premio, ¿no? En forma de comprarlo más barato, en forma de no entrar en la deuda, en forma de no gastar el crédito a lo loco, ¿no? Yo creo que en sí es un principio, ¿no? También, ¿no? Sonia, una frase que he leído en tu blog, que me ha gustado mucho, dice lo siguiente: el manejo del dinero no es exclusivo de los financieros y mucho menos las habilidades necesarias para usarlo bien. Por desgracia, aunque esto sea cierto y tengas toda la razón, la mayoría de la población se pasa la vida quejándose de que no pueden ahorrar, de que no llegan a fin de mes, de que las finanzas son muy difíciles. ¿Cuál es para ti el principal problema que tienen estas personas y cómo podrían mejorar su situación de una manera sencilla, sin ser demasiado dolorosa? Yo creo que, y eso es muy humano, le tendemos aversión al esfuerzo. El problema es que no queremos hacer un esfuerzo. Hace poquito di un webinar y estuvo bien interesante porque un chico me hizo una súper pregunta. Estábamos hablando de las deudas. De hecho, el curso era para salir de deudas, del que lancé en el webinar. Y un chico me dijo, estaba yo hablando de que es muy difícil tener deudas, que realmente tener deudas es muy difícil. Y entonces me dice, bueno, no me acuerdo cómo fue el orden, pero básicamente me preguntó, ¿tener deudas es fácil? ¿Es una manera fácil de vivir? Y entonces le contesté, no. Una persona endeudada vive un infierno. Sí. Una persona endeudada se la pasa fatal. Lo que es fácil es llegar ahí. ¿Qué es lo que sucede? No me alcanza el mes, no llego a fin de mes, estoy corto de dinero, lo más fácil es, ¡pum!, sacar la tarjeta y luego averiguo. En ese momento no tengo que hacer un esfuerzo. Claro. Sí. Entonces, en el momento queremos las cosas fáciles y después queremos que sigan siendo fáciles. Cuando evitamos el esfuerzo, es una mala señal. Es una pésima señal. Cuando estamos evitando la fatiga y la complicación, generalmente nos metemos en más complicaciones después. Entonces,
Eso fue lo que le contesté a este chico. Vivir con deudas es muy difícil, pero llegar a ellos es extremadamente fácil. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos queriendo evitar el esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo? El esfuerzo, que no es tan grande, de registrar tus gastos. Nada más. Nada más. Lo único que tienes que hacer en tu vida es registrar los gastos. Si tú tienes un buen registro de lo que tú gastas, vas a saber cuándo te estás pasando y cuándo no. Vas a saber en qué momento necesitas más dinero y en qué momento no. Pero si no tienes un registro de gastos, obviamente vas a hacer uso de la tarjeta, que es lo más sencillo, lo más fácil, lo que está a la mano, y vas a entrar en la espiral descendente de las deudas. Entonces, la gente trata de evitar el esfuerzo. Eso creo que es el problema número uno. Y eso lo he visto con mis clientes, cuando ya logran hacer el hábito del ahorro, que tengo de hecho hasta un curso para ayudarles a establecer el hábito como tal, o sea, hablando ya de hábitos, sí. Cuando lo logran, me dicen, es que es un cambio, wow, es como el día a la noche, ni siquiera no aumentaron sus ingresos, no se volvieron expertos en inversiones, no hablaron con Warren Buffett, o sea, nada sofisticado. Lo único es hacer el esfuerzo de registrar todos tus gastos, todo lo que gastes durante 30 días, 60 días, 90 días, hasta el resto de tus días. Sí, sí, sí. Eso hace una gran diferencia, David. Pero la gente no quiere ese esfuerzo de entrada. Entonces, por evitar el esfuerzo de entrada, nos metemos en unos problemas súper horribles, que después obviamente salir es muchísimo más esfuerzo. Es mucho más esfuerzo salir de deudas que registrar tus gastos. Sí. Entonces, ese es lo que, ya la respuesta corta, ya me alargué mucho, perdóname. No, tranquilo. La respuesta corta es, el principal problema es que tratamos de evitar el esfuerzo. Y el esfuerzo, un pequeño esfuerzo que nos va a dar grandes recompensas, o nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo porque cualquier proceso de mejora de una finanza o una economía doméstica viene por el registro de entrada de efectivo y la salida, ¿no? Porque al final, si uno dice, es que no me sé en dónde me gasto el dinero, claro, si lo hubieras apuntado, ahora podríamos trabajar sobre ello, porque la mitad de los gastos que cometes son innecesarios, pero si no lo sabemos, no podemos avanzar. Todo empieza en eso, ¿no? Y también te doy la razón con lo que dices de que evitamos el esfuerzo. Todo el mundo quiere el resultado final, pero no queremos pasar muchas veces por el proceso, a menudo doloroso, que requiere, pues, la acción, ¿no? Requiere la acción en sí para mejorar. Al final tienes que desarrollar un hábito y requiere de un trabajo y un esfuerzo y con eso, pues, la verdad es que muchos, por desgracia, pues no quieren lidiar, ¿no? Y fíjate que ni siquiera es un esfuerzo tan grande, David. Eso es una de las cosas que trato yo de enseñar. O sea, no tienes que cambiar mucho tu estilo. Es más, yo lo digo en mi curso, puedes registrar tus gastos y tomarte tu bebida favorita en 8 minutos. Si tú tienes 8 minutos al día para dedicarte a ti y a tu registro, puedes tener el mejor registro del mundo y una radiografía de tu dinero, pero súper nítida. Son 8 minutos. La mayoría de las veces hasta son menos, a veces son 5 minutos. No es mucho, no es tanto esfuerzo, no es tanto tiempo. Para el beneficio que vas a obtener, ni mucho menos. Yo te puedo decir que es una técnica o un hábito que tengo ya hace muchos años y para mí se volvió adictivo. Yo estaba en la cabeza, llegar a casa y los gastos en la cabeza para en el momento llego, los tengo en el iPad, apuntármelos en el iPad como si no hubiera mañana, es lo más importante. Y no hay una peseta o un euro, un céntimo de euro que no apunte porque me gusta tenerlo todo así. Realmente es sencillo, lo que pasa es que tienes que hacerlo, claro. Tienes que romper esa pequeña barrera de la inercia, ¿no? Esa inercia que te hace la vida, o sea, la inercia es la que te hace ir por el camino que ya estás tomando, que es el más fácil, ¿no? Entonces, obviamente, la inercia es no registrar. Claro. Entonces, hay que romper esa pequeña barrera, pero es muy pequeña. Una vez que la rompes, te das cuenta y dices, ay, no era tanto, ¿no? Claro. No tanto que le estaba yo dando la vuelta y la verdad que no era tanto esfuerzo. Entonces, el esfuerzo siempre va a traer buenas recompensas. Sea muy grande, sea pequeño, sea constante, te va a traer grandes recompensas. Entonces, básicamente, ese es el mayor problema de la mayoría de la gente. Ese y, bueno, obviamente la falta de educación financiera en todo el mundo, ¿verdad? Así es. En tu blog cuentas la historia, y bueno, ya lo has comentado antes que habías ayudado a algún familiar y demás, pero bueno, específicamente en el blog dices que ayudaste a tu esposo a salir de las deudas que arrastraba de su vida de soltero, ¿no? De cuando somos un poquito pues más alocados, ¿no? Y que también cuentas que ese fue uno de los motivos por el que empezaste con tu proyecto online, con Blog y Lana. ¿Nos puedes contar un poquito cómo lo hiciste? Porque me parece súper interesante la historia. ¿Cómo ayudaste a tu esposo?
Híjole, mi esposo y yo sí fue así como de verdad, amor a primera vista, estábamos súper, súper enamorados y de hecho seguimos, la verdad es que ha sido como un romance muy bonito, pero sí estaba súper endeudado. Él venía de una familia que es lo más común, donde se piensa y se cree y se están convencidos de que las deudas es normal, o sea, las deudas es parte de la vida, ¿no? Y que no puedes lograr nada si no tienes una tarjeta de crédito, es más, no debes de salir de la casa si no tienes una tarjeta de crédito por si las emergencias, y que tener saldos, insolutos saldos sin pagar es normal. Ajá. Yo obviamente no tenía esa idea, entonces cuando nos juntamos y nos hicimos novios, era así como, "Ah". Cuando me dijo cuánto debía, yo decía, no puede ser, o sea, era un montón de dinero. Eran como 200,000 pesos, no, sí, como 200,000 pesos de ahora, que serían como $10,000. No sé, ahorita no tengo la conversión. No sé. Era una lana, era una lana, Sí. era mucho dinero. Y al final, bueno, obviamente yo lo adoraba y no tenía esta idea, fíjense, es una cosa muy chistosa. Muchas veces las mujeres cometemos el error de pensar que los hombres van a cambiar por nosotros o que nosotros los vamos a lograr hacer cambiar. Eso nunca funciona. Entonces yo estaba como muy al revés, muy segura de que yo no voy a poder cambiar estos hábitos, ¿no? O sea, dije, de verdad me voy a casar, qué valentía la mía. Pero bueno, el amor era más grande. Entonces, pero bueno, ya casados, obviamente sí, esto es algo bien importante que la gente tiene que, hay gente que lo entiende muy bien, pero hay otras personas que les cuesta trabajo. Cuando tú te casas, ya las carteras ya están juntas. Es decir, las finanzas de uno arrastran al otro o las finanzas de uno mejoran las del otro. Eso es inevitable, aunque tengan cuentas completamente separadas. ¿Eh? Hay mucha gente que son así, que tienen este acuerdo de ser roomies, ¿no? De que cada quien, nada más viven juntos, pero cada quien paga la mitad de la mitad. Ajá. Aún así, cuando tú ya convives con esa persona, las finanzas sí se juntan. Y las decisiones que toma uno financieras le afectan al otro. Así es. Entonces, claro que sus deudas me empezaron a afectar porque pues nos empezaron a llamar, claro, en esa época, o sea, hace 17 años que recién estábamos casados, no te llamaban como ahora. Ahora los cobradores, por lo menos en México, son súper agresivos y te hablan a todas horas y es mucho más violento el tema. En esa época no era tanto, pero aún así yo era o sea, si yo de chavilla en la secundaria no me gustaba pedir dinero prestado para el recreo porque me daba pena deber. O sea, a mí me daba como un tema así emocional de qué vergüenza que yo le debo a alguien. O sea, esa era la razón por la que yo evitaba las deudas, me daba pena. Ajá. Entonces, imagínate que me estén llamando de que deben y deben y deben y deben. Fue así, para mí era una tortura. Entonces empecé yo a idear un plan de pago y le dije a mi esposo, oye, esto hay que acabar con esto. Yo no puedo con esto. O sea, de verdad, no lo hago por ti, lo hago por mí, por mi tranquilidad mental. Y como muy renuentemente dije, bueno, está bien. Y en esa época mi esposo decía, bueno, acabamos con las deudas, pero él obviamente pensaba que teníamos que volver a caer porque como que así era el ciclo de la vida, como que eso era normal. Entonces me dio un poquito por mi lado y me ayudó. Y entonces empecé a hacer como el plan de cómo salir y cómo ir pagando. Y un poco lo digo a tropezones, porque en esa época no sabía lo que sé ahora, Ajá. obviamente, ¿no? Y tuvimos errores, pero tuvimos muchos aciertos. Y al final del día, bueno, en 3 años lo logramos. O sea, a los 3 años de casados éramos completamente, absolutamente libres de deudas, lo que a mí fue todas sus deudas de soltero. Después tuvo una época que tuvo otras pequeñas deudas ya él, pero ya fueron menores y ya él fue cambiando poco a poco también su punto de vista. Pero esa primera vez, esas deudas de soltero nos tomaron 3 años. Bueno, pero lo bonito es el final, ¿no? El que tu marido también haya ido cambiando con el tiempo a través de, pues, de estar muchas horas contigo, ¿no? Al final es una familia y todo lo bueno se pega, ¿no? Y entonces al final, pues yo creo que ahora pues el objetivo está cumplido, ¿no? Y nunca más se llegará a lo que en su día pues se generó. No, nunca, nunca. Ahora sí, de esperas, mi esposo, y fue un proceso largo, ¿eh? Por eso digo que, o sea, es algo que fue una creencia, por ejemplo, limitante que él tenía, esta creencia de que las deudas son normales, es una creencia que mucha gente tiene. Y no es cierto, no es normal, y puedes vivir mucho mejor sin deudas. Es al revés. Yo no sé en qué momento hicimos el cambio, pero vivir sin deudas es mucho mejor que vivir con deudas. Entonces, fue un proceso que yo creo que le tomó que realmente fuera ya una idea de él, sí, como unos 5 años, de transformar esa creencia a través de ir logrando eliminar deudas y ir logrando
tener más, o sea, de pronto se dio cuenta que cuando no tenía deuda, el dinero le rendía más. Entonces fue así como un, oh, wow. Y al final del día, David, tú lo sabes, o sea, el dinero que pagamos de las deudas es el mismo dinero que tenemos nosotros, o sea, no viene nadie y nos rescata. Entonces, algo que compramos en 10 pesos nos termina costando 15 y esos 5 pesos extra los pagamos nosotros de nuestra bolsa, pero no lo vemos. Sí. Cuando de pronto lo vemos, y es así como un, oh, wow, y ya no hay camino de retorno. Claro. Y la diferencia que hay entre pagar esos 5 pesos, deshacerte de ellos o tenerlos para ti trabajando, como un soldadito tuyo, trabajando para ti, para tu familia, ¿no? ¿Qué diferencia hay, no? Si los pagas ya no los tienes, si los mantienes y no te metes en deuda, pues los tienes trabajando para ti, por el tiempo que tú quieras, ¿no? Al final el mensaje está claro. Se puede vivir sin deuda y se vive mucho mejor sin deuda. Así es. Sonia, corrígeme si me equivoco. Eres autora de 3 libros, ¿verdad? Así es. Vale, yo es que tengo aquí los títulos de 3, no sabía si ya tenías alguno más, y son El diario de una abeja financiera, Apuntes de una abeja freelancera, Finanzas personales para gente independiente, freelanceros y emprendedores, y el último que has publicado, que es Mándalas para la riqueza. Cuéntanos, ¿qué fue lo que hizo que empezaras a escribir los libros? Porque ya has dicho que te gustaba mucho escribir, pero bueno, estabas con el blog. ¿Qué fue lo que hizo que empezaras a escribir los libros y qué podemos encontrar en ellos? Bueno, el primero, tengo un amigo que es escritor y desde que yo empecé mi blog me decía, tienes que publicar un libro, tienes que publicar un libro. Y yo así de, Pero yo vengo de una época donde había muchos filtros para publicar en una editorial. Yo vengo de la época en que no cualquiera podía hacer radio, no cualquiera podía hacer televisión, no cualquiera podía publicar un libro. Entonces, ahora ya es otra historia, pero antes era así como muy difícil pasar esas puertas. Entonces, yo le daba la diana a mi amigo. Hasta que un día en una feria de libros, la feria del libro de Guadalajara, que es la feria de libro más importante en habla hispana, fui yo a acompañar a mi esposo, porque él también es autor. Y este amigo me presentó al que después fue mi editor en Editorial Planeta, del libro de Apuntes de una abeja financiera. Entonces, básicamente fue mi amigo. O sea, si no es por mi amigo, yo jamás hubiera presentado el draft. Y el primer libro, el diario de una abeja financiera, es la recopilación de los mejores artículos de blogilana.com de que empecé de 2008 a 2011. Ajá. El primer libro es eso. El segundo libro es un libro que yo quiero mucho, porque es el libro literalmente que a mí me hubiera gustado leer cuando empecé en el mundo de freelance, cuando me desconecté de trabajar por cuenta ajena y empecé a trabajar por cuenta propia. Y es un libro, para mí me gusta mucho porque sin manejar los ingresos, con ingresos regulares, con un trabajo de 9 a 5 y con donde sabes cuándo vas a recibir tu dinero y qué cantidad, es difícil. Bueno, cuando eres freelance, emprendedor, empresario, que no sabes cuándo va a llegar el dinero, que no sabes de cuánto te va a llegar, es todavía más difícil. Entonces, en ese libro, en apuntes, explico el plan, el sistema de manejo de dinero que desarrollamos mi esposo y yo, bueno, que desarrollé yo y que manejamos con mi esposo, porque los dos somos freelance desde hace muchos años. Entonces, gracias a ese sistema, porque ¿qué pasa con el freelance? O sea, de pronto tiene dinero y de repente, ¡pum!, vienen temporadas muy fuertes, ¿no? De vacas muy flacas. Sí. Entonces, gracias a ese sistema, mi esposo y yo hemos podido tener una vida bastante estable financieramente. Y eso es lo que es Apuntes. Ajá. Y el último libro, el más reciente, que es Mandalas para la riqueza. Rápidamente, a finales de 2016 tuve yo un burnout de trabajo muy fuerte. Sí. Me dio una crisis muy, muy fuerte, dejé de trabajar y me puse a dibujar mandalas. Y era todo lo que hacía de 6, 7 horas, a veces me echaba dibujando, como terapia durante como 3 meses. Y lancé un proyecto yo en Instagram que se llama 100 mandalas, con la idea de decir, bueno, porque yo era muy mala y yo tenía esta idea de que dibujaba muy mal. Entonces dije, bueno, si puedo lograr hacer 100, ya después de las 100 ya deben de estar mejor. O sea, a fuerza, ¿no? Nada más por pura práctica, pues uno tiene que ir afinando y mejorando. Entonces, un poco también hice este proyecto de hacer, no era una mandala diaria, pero la idea era hacer 100 mandalas. Y un día, estando justamente en la página de mi editorial, se me ocurrió hacer la mezcla entre las mandalas y la educación financiera. Porque al final del día, las mandalas fueron un proceso meditativo muy importante para mí, para salir de esa crisis. Me ayudó muchísimo.
Y me di cuenta de que podía servir como un proceso de meditación en temas difíciles, como son el dinero y qué es lo que quieres y tus creencias limitantes y todos estos temas difíciles mientras dibujas o coloreas. Entonces le propuse la idea a mi editor y me la aceptaron. Y de ahí salió mandarlas para la riqueza. Muy bien. Has comentado que, bueno, que en un momento de tu vida pues estabas trabajando pues para otra persona, para otra compañía y de repente pues te decides a dar el paso y a meterte de lleno en el mundo freelance, ¿no? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo llegas a esa decisión de decir lo dejo todo y me voy a hacer lo mío? Fue también un poquito un proceso. Estaba yo trabajando en una empresa de entretenimiento y estábamos en una cosa en México que se llama el Palacio de Deportes, que es un lugar enorme y abajo en los sótanos estaban todas las oficinas, eran varias empresas Uh-huh. y alrededor no había nada. Entonces tenía un comedor propio y estaba yo en ese comedor así todo oscuro, sin ventanas. El ambiente era muy feo en ese sentido porque no tenemos una sola ventana, literalmente estábamos trabajando en los sótanos. Y ahí fue cuando dije, no, yo no puedo seguir así. O sea, yo no puedo seguir trabajando para alguien más, no puedo seguirle dando mis mejores horas productivas a otra empresa. No, no puedo. O sea, era así como, ahí en ese momento fue, no. Pero de ahí a que pudiera yo realmente Ajá, salirme, porque yo dependía básicamente de mí, no ajá. tenía quien me ayudara ni nada, en esa época estaba yo chiquilla, eh, pues pasó un tiempo, no fue tan rápido. ¿No? Pero a partir de ahí fue así como yo tengo que trabajar por mi cuenta. Y empecé a trabajar para ello. Me acuerdo que yo compraba la revista Entrepreneur todos los meses, leía mucho, como que no era negociante nata, que nunca lo he sido más creativa y más creadora que negociante, pero estaba muy interesada en ese tema, hasta que por fin vi la oportunidad cuando yo estuve estudiando caligrafía, pues yo quería hacer caligrafía Ajá. y venderla, y de repente vi la oportunidad de, mi maestro de caligrafía necesitaba una secretaria y Ajá. ese fue el momento en que dije yo dejo de, porque yo trabajaba para otra empresa también de entretenimiento, eh, ya tenía mi página web, yo tuve mi Ajá. primera página web en 2000, la primera Uh, página de caligrafía a mano, que fue la primera, de hecho tengo tan buen SEO que me siguen llegando, me hice muy buena en el SEO pero por años. sí, no, por machacar, ¿no? Exacto, por mucho tiempo. Pero sí, de hecho, fui el primer sitio de caligrafía a mano en la web en español, en todo el mundo. Y entonces aproveché la coyuntura para decir, me voy, aunque sea de secretaria, ganando menos de la mitad de lo que ganaba, pero es Ajá. con mi teacher de caligrafía y me va a permitir, en lo que trabajo y gano un dinerito estable, ganar el dinero de las novias, porque en ese momento yo hacía caligrafía para bodas. Ajá. ¿No? Y ese fue la transición, ese fue el salto. Ahí fue cuando aproveché esa oportunidad. Y y me quedé más tiempo de secretaria del que yo hubiera querido. Pues siempre pasa así, ¿no? Siempre dicen, no, no, pues mira, yo creo que ya como unos 6 meses llego a tener suficientes clientes y ya me voy a poder. Y no, sí me tardé como 2 años, 2 años y medio. Bueno, los planes a veces no son como Sí. los... En tiempo, casi siempre, si vas a emprender o vas a freelancear, tienes que entender que la vas a regar en el tiempo. Siempre va a ser más de lo que te imaginas. Siempre. Sí. Pero Bueno, vale la pena. nos tienes que decir cuál es la dirección de la página de caligrafía porque tenemos que ir a verla, porque eso es un Me da mito, ¿no? La muchísima primera página vergüenza. de caligrafía. ¿Sabes que no encuentro los logins? Y entonces la página es viejísima. O sea, la actualicé. Déjame ver cuándo la actualicé. Hijo, no me acuerdo, pero ya la veo y digo, Dios mío, y no puedo volver a entrar. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Sonia? Se llama caligrafilia con K. Caligrafilia.com. Vale, pues tenemos que ir a darle un vistazo. Vayan a darle un vistazo, está viejísima. Todo lo hacíamos incluso, todavía como partes de HTML, imagínate. O sea, no, no, no. Está muy fea, pero bueno. Y no la puedo bajar, y de hecho, porque no la puedo bajar, no puedo quitar el correo, porque ya no doy el servicio. Entonces todavía me siguen llegando solicitudes. Y digo yo, Dios mío, y bueno, si hay algún experto que sepa cómo recuperar contraseñas y de eso, que me ayude, por favor. Vale, pues bueno, eso aviso a navegantes. Si hay alguien, por favor, en los comentarios que nos lo haga llegar y se lo haremos llegar a Sonia. ¿Cómo recuperar contraseñas de accesos de sitios?
Sonia, hemos hablado, bueno, de un concepto que está muy en moda hoy en día, que es las finanzas personales, y también de uno que está todavía más de moda todavía, que es la independencia financiera, ¿no? El ser capaz de vivir los ingresos que producen nuestros activos y, bueno, para de ese modo, pues no tener que trabajar nunca más si es eso lo que deseamos. Pero, ¿tú crees que todo el mundo está capacitado para ser libre o financieramente independiente? Fíjate que para mí la libertad financiera no significa dejar de trabajar. Eso creo que, y es también un error que se comete mucho en relación al retiro. Para mí libertad financiera es dejar de pensar en el dinero, dejar de trabajar por dinero. Para Ajá. mí eso es la libertad financiera. Entonces, y hay diferentes niveles también, ¿no? Yo ahorita te podría decir que yo tengo una libertad financiera a un cierto nivel, pero todavía trabajo por dinero. O sea, todavía me encanta lo que hago, pero sí todavía tengo metas financieras y todavía quiero llegar a ciertos milestones, ¿no? Ujú. Eh, entonces también hay que entender que sí hay como estos niveles y estos volúmenes y estos escalones dentro de la libertad financiera, ¿no? No es una libertad financiera que puede tener un pequeño empresario a la libertad financiera que tiene Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Claro, O sea, sí hay claro. como sus distancias, pero libertad financiera yo creo que todos podemos lograr tenerla. Depende mucho también de nuestros intereses. Alguien, por ejemplo, depende del concepto que tengas tú de éxito, querido David. Yo creo que eso es fundamental. Habrá gente que diga, no, para mí el éxito sí es tener los 6 carros en el garage y sí quiero tener la mansión, Claro. ¿no? Pero para eso necesitarás mucho más cantidad de recursos, ¿no? Y para alguien el éxito puede ser, ¿sabes qué? Simplemente estar tranquilo, no tener que Claro, padecer por dinero, trabajar pocas horas, mantener a mi familia y salir de vacaciones cuando yo quiera. claro. Es otra parte del éxito. Sí. Entonces, claro que sí necesitas diferente cantidad de activos, de trabajo, de ahorro, de inversión para cada una de esas libertades Claro. financieras. Entonces, la libertad financiera también es una cosa muy personal. Es un tema muy, muy, muy personal. Pero sí, yo creo que todo el mundo puede alcanzarla, pero si hace falta trabajo, esfuerzo y leer y aplicar y equivocarse y pues todo lo que hace que valga la pena la vida es lo que hace que realmente aprendamos, ¿no? Aplicar y tropezarnos y aprender de los tropezones. Claro. Pues bueno, creo que me has contestado la siguiente pregunta que te iba a hacer y era que si crees que realmente la formación es importante para pues algún día disfrutar de lo que venimos hablando, ¿no? De cierto nivel de libertad financiera. Pero bueno, ya lo has dicho, ¿no? Que es Totalmente, sí. importante. Y no, y no nada más la formación en relación a finanzas personales, o sea, tienes que aprender todo tipo de habilidades, ¿no? Por ejemplo, una habilidad muy ligada a las finanzas personales es la habilidad de negociar. Entonces La tienes que aprender negociación. a negociar. Otra habilidad importantísima es la habilidad de vender. Mm. Yo de verdad le recomiendo a todo el mundo que aprenda a vender, no importa lo que te dediques, no importa Claro. lo que te dediques, aprende a vender. Son habilidades fundamentales que nos van a ayudar muchísimo a construir nuestra carrera y a construir nuestras finanzas personales sanas, ¿no? Entonces, sí, nunca dejar de aprender. Muy bien. Sobre todo me gusta mucho lo que has dicho de la venta, ¿no? Porque al final nuestra vida es venta. Siempre que estamos en relación con una persona, con otro, relacionándonos, estamos vendiendo. Estamos vendiendo, no, igual no es un producto, pero sí que estás vendiendo tu opinión, estás vendiendo pues tu manera de pensar las cosas. Al final, quieras que no, todos tenemos que, si aprendiésemos un poquito más de eso, pues seguramente podríamos tener más facilidad para conseguir aquello que vamos buscando, ¿no? Totalmente. Si eres alguien, por ejemplo, que se dedica a crear contenido como yo, mi venta principal es venderle a la idea, venderle a la gente el mensaje, la idea de que todos pueden manejar su dinero bien. Esta Claro. es una de mis principales ventas. Y hasta eso lo he conseguido, no con todo el mundo, pero ahí voy. Hombre, a ver, realmente lo que intenta vender es que es también sentido común, porque si todo el mundo podemos aprender a leer y escribir, todo el mundo podemos en principio aprender a gestionar nuestro dinero de una manera adecuada, ¿no? De una manera correcta, ¿no? Simplemente es lo que tú dices, es dedicar el esfuerzo y las horas y la atención que requiere eso, ¿no? Pero no te creas, hay mucha gente que no la compra. Hay mucha gente que no lo cree, genuinamente que no cree que puede manejar bien su dinero, porque viene de una familia pobre, o porque nunca le enseñaron, o porque es un comprador que dice que no tiene remedio. Hay mucha gente que cree genuinamente que no puede manejar bien su dinero, o que no tiene los estudios suficientes. Bueno, pero al final esto es lo que decía Henry Ford, ¿no? Tanto si crees que puedes como si no puedes, siempre vas a tener razón, ¿no? Así es. Si tú Así no, si tú realmente piensas que no puedes, nadie te puede ayudar. O es difícil, muy difícil que te puedan ayudar.
Totalmente. Sonia, por la experiencia que acumulas, ¿no? Porque después de pues, tantos años en tu blog pues bueno, ayudando a la gente y pues como has dicho antes, a familiares, clientes y demás, pues habrás podido pues ver gran cantidad de personas que han pasado por tus manos o por tus círculos, ¿no? ¿Cuáles son a tu juicio los errores principales que comete la mayoría de las personas en la gestión de sus finanzas personales o en la gestión de su vida económica? Los más importantes. El número 1 es usar el crédito en las tarjetas para emergencias. Yo creo que es el número 1. El número 2, no registrar sus gastos. Ajá. No llevar un registro de gastos. El número 3 es creer que las cosas mágicamente se van a arreglar. O sea, también tenemos esta idea, y eso es muy humano también, así de decir, voy a guardar las cosas en un cajón y el estado de cuenta en un cajón, y en algún momento ya las cosas van a estar mejor. ¿Por qué? ¿Quién sabe cómo? Mágicamente, no sé, pero van a estar mejor. Y normalmente se ponen peor. Digamos que es el error número 3. Y el error número 4, yo creo que es este que acabamos de hablar, David. No creer que puedes. Claro. Autoconvencerte de que es demasiado difícil, o que tu cabecita no te da, o que porque no te estudiaste más allá de la primaria, o porque estudiaste una cosa que no tiene que ver, por ejemplo, estudiaste a lo mejor humanidades o arte, y entonces eso no tiene que ver con el dinero. Esa creencia de que no puedes es el error, uno de los errores más profundos y el que más nos impide avanzar, porque todo lo demás se puede aprender. Aprender a usar una tarjeta de crédito, aprender a... Pero si no crees que puedes, como lo acabas de decir muy bien, no vas a poder. Entonces digamos que esos son los 4 primero. Muy bien. Bueno, estas son preguntas un poco con relación a lo que venimos hablando, ¿no? De la falta de cultura y te quería decir, todos aquellos que somos padres, pues al final queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que como padre que soy, me gustaría que mi hija recibiera una buena educación financiera. Visto que los sistemas educativos, por lo menos en España, no sé cómo estará en México, pero en España ya te digo yo, que hay un vacío muy grande con todos estos temas y que no se les enseña a los niños, prácticamente nada. ¿Qué tenemos que hacer como padres para lograr este objetivo? ¿Cómo podemos hacer que nuestros niños, introducirlos en estos temas, en estos conceptos? ¿Qué es lo adecuado hacer para todo esto? El punto principal, David, lo primero es no ocultarle el tema de dinero a los niños. Es el punto principal. Cuando yo era chica, si había problemas de dinero no se hablaban. Y menos a los niños, porque los niños no entienden de eso. Porque eso es de adultos. Eso es lo primero. Eso no es cierto. El dinero es un tema de todos. Es como aprender a caminar o es como aprender a hablar. Lo vamos a hacer todos. Entonces, eso es lo primero. Empezar a ver a tus hijos como alguien que, para empezar, puede entender conceptos mucho más complejos de lo que normalmente los papás sospechan. Ese es el punto número 1. Tendemos como papás a menospreciar a nuestros chiquillos y luego son más inteligentes de lo que pensamos. Pero sobre todo el estar dispuesto a hablar del tema. Son temas difíciles, ¿no? Son temas como que, uy, como que no quiero hablar. ¿Cómo le digo a mi hijo que chin no hay dinero? ¿No? Díselo. Dile así, oye, ¿sabes qué? Mira, el dinero es, a lo mejor no la palabra finito, pero el dinero tiene un principio y un fin. Y no es eterno, ni es, bueno, es renovable, pero no es así de que aparece mágicamente. Entonces, si yo tengo un billete de 10 pesos, pues tengo que decidir esos 10 pesos o esos 10 euros, cómo los voy a... Entonces, si un día se me acaban los 10 pesos, pues ya se me acaban y tengo que esperar a trabajar para tener otros 10 euros. Es un concepto que bastantes niños a partir de los 7, 8 años pueden entender perfectamente. Pero entonces, en un afán a veces de proteger a los chiquillos de las carencias, no les decimos de qué trata la vida, no les decimos cuando nosotros tenemos conflictos o cuando la familia tiene conflictos económicos. Entonces, claro, el niño vive así de, oye, pues dame, ¿no? ¿Y por qué ya no salimos? Y entonces empieza a haber un conflicto así de que no entiende por qué de repente se hacían cosas y otras no. Entonces, mantener a los hijos al tanto de lo que pasa financieramente en la familia es importante. Ajá. Obviamente el ejemplo, ¿no? Si tú empiezas a ahorrar y si tú le pones un cochinito, ¿no? O una alcancía a tu hijo para ahorrar, obviamente va a ahorrar y va a decir, wow, me encanta, y va a aprender, y va a tener su propio dinero, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente hay un montón de cosas, digo, podemos hacer una clase de finanzas para niños, no se trata de eso, pero básicamente, para no extenderme, eso, no tener miedo de hablar de estos temas con los hijos.
la edad que tengan, digo, a partir sobre todo de los 6, 7 años, hablar con ellos, ¿no? Que van al súper y que el niño quiere un dulce, no, hoy no. ¿Por qué? Porque no está en el presupuesto, porque no está en la lista. Se Claro. compran las cosas nada más que están en la lista. Porque al Ya, final si esos no hace... son, Perdona que te perdón, interrumpa. no, 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 no. perdona. No, no, básicamente que eso, por ejemplo, esa enseñanza de no está en la lista, ni siquiera tienes que No, usar la palabra sofisticada presupuesto. Aquí está la listita, mira, y este dulce no está. Ay, pero yo lo quiero. Ahorita no se puede. A lo mejor cuando salgamos el domingo, o mejor aún, la próxima vez que salgamos, lo pagas con tu mesada, con tu domingo, con con tus tu paga. ahorritos. Ajá. O yo pago la mitad y tú pagas la mitad del dulce, pero la próxima. Hoy no, porque hoy no está en la lista. Eso es educación financiera. Claro. Y qué importante lo que dices, ¿no? De si no los hacemos partícipes, igual estamos perdiendo esos momentos que ya nunca más volverán, ¿no? Ya nunca más podrá el niño tener 7 años para empezar con esos conceptos, ¿no? Tan sencillos, que pueden ser sencillos ahora, pero que de no explicarlos puede acarrear que esa persona lleve otra vida totalmente distinta a la que podría haber llevado, ¿no? Totalmente. Porque entonces había esta idea antes, sobre todo, de mantenernos en la oscuridad financiera. Sí, Y sí, entonces, sí, sí. claro, cuando el chico crecía y tenía su primer sueldo, pues ¿qué hacía? Pues, lo que Dios le daba a entender, literalmente. Claro, porque nadie nos ha enseñado, al final es que, pero es que eso todavía existe a día de hoy, no es que ahora todos los padres hablen de dinero, todavía No sigue sé. siendo tabú, ¿eh? Yo por lo menos en la sociedad que conozco, por lo menos en este país, no es una cosa muy común encontrar a gente. Para empezar, no es común encontrar a gente que tenga un determinado nivel de educación financiera, y mucho menos que el dinero en casa se hable y que se haga partícipe a toda la familia desde edades tempranas. Es bastante complicado, por lo que yo veo y he podido experimentar, vamos. Y es una cosa terrible, David, porque desde hace 10 años tenemos una revolución informática. O sea, tenemos la era de la información, Sí, donde sí, a sí. la palma de nuestras manos y en nuestros dedos ahora y en el celular tenemos información importantísima y no la estamos usando. Es así. Es Digo, así. porque cuando estaba yo chiquilla o cuando nuestros papás nosotros tenemos 7 años, o cuando nuestros papás crecieron y eran niños, tampoco, o sea, no tenían esa oportunidad. Eso Pero es. ahora sí es un poco frustrante porque seguimos sin educación financiera, pero ahora está, digo, vas a blogilana.com y están más de 1.500 artículos completamente gratis, ¿no? Sí. Sí, ahora hoy en día, oye, es que no hay excusas, o sea, cualquiera, lo que tú dices, es gratis, es que no puede haber nada más fácil que la palabra gratis. Y aún Así así, lo es. que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que como tenemos la libertad de poder elegir, hay quien elige, pues, dedicar un rato a leer tu blog o comprar un libro, y hay quien elige, pues, quedarse en el bar o ver el fútbol. Entonces, al final, cada una de estas personas, pues, tendrá un futuro diferente, por lo menos en mi opinión. Pero es así, o sea, el tema es que luego a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque siempre dice la gente, es que tenemos que ser todos iguales. Yo entiendo que tenemos que tener todos igualdad de oportunidades, pero no podemos ser iguales cuando una persona se pasa leyendo 8 horas al día para preparar un mejor futuro para él y su familia, y otras personas están viendo la tele, tumbados en el sillón o criticando al sistema, a los políticos o a lo demás, ¿no? Como decía el gran mago Albus Dumbledore, lo que hace la diferencia de las personas son las decisiones que toman. Claro, así Eso es. es lo que nos diferencia notablemente. Entonces, por eso para mí también son tan importantes las decisiones. Entonces, lo que acabas de decir es totalmente cierto. Así es. Vamos a dar, si quieres, un giro de 180 grados a la entrevista, y ahora, bueno, vamos a hablar de un tema que es interesante también en todo lo que engloba las finanzas personales y la gestión de la economía, ¿no? ¿Qué tipo de inversora eres, Sonia? ¿Cómo inviertes tu dinero? Ay, soy una inversora rara porque por un lado soy muy conservadora en el sentido de que uso fondos de inversión prácticamente, Ujú. porque prácticamente no he tenido el tiempo de instruirme en más. Esa es la verdad. Yo soy una convencida de que para invertir tienes que aprender. Ajá, Y no he tenido tiempo, desafortunadamente. He estado como muy inmersa en el desarrollo de mi negocio. No he tenido ajá. tiempo de aprender las inversiones. De hecho, es una de mis metas para el 2019, Ujú. retomar estudiar inversiones. Entonces, me he quedado básicamente en fondos de inversión, pero dentro de los fondos de inversión soy más o menos arriesgadona. O sea, sí tengo cosas como con cierto riesgo. Entonces, en Ajá, ese sentido soy rara. Soy conservadora porque no he explorado otras opciones de inversión, básicamente por falta de tiempo. ajá. Pero dentro de los fondos de inversión tengo mis portafolios arriesgados. Bueno, te tengo Pero que sí, decir, básicamente sí necesita uno tiempo. Para invertir bien, para el trading, por ejemplo,
necesitas dedicarle tiempo, necesitas Sí, leer, estudiar. sí, Es casi, ser inversor casi es un trabajo de medio tiempo. sí, Estresante además. sí. Pero te tengo que decir una cosa, que al final el trading no es para todo el mundo, ni una gestión activa de las inversiones tampoco. Entonces, al final, No, lo claro. que te proporcionan los fondos es el que tu dinero esté trabajando para ti y al final, esto es dicho claro, si tú compras un fondo que está indexado a un índice, como puede ser pues, el índice de México, el índice de Estados Estoy Unidos en o el de uno de la España, Bolsa de México, sí. el 90% de las veces vas a acabar mejor que los gestores profesionales del dinero, que no llegan ni a esa rentabilidad, por lo tanto, no vas yendo mal. Si siempre que inviertas, aunque inviertas en índices, estás haciendo mucho más que lo que puede hacer pues el 90% de la población. O sea que muy bien, vamos. Yo siempre digo que los fondos de inversión son la forma de invertir para la gente ocupada. O sea, porque sí es cierto, o sea, estás ocupado en tu negocio, en tu familia. O sea, Sí, imagínate alguien que tiene un negocio y además tiene hijos y además tiene amigos y además tiene que ir al gimnasio. Digo, no tienes tiempo para estar, como así tú es. dices, en la gestión activa de tus inversiones. Es una locura, ¿no? Pero sí es importante, por ejemplo, quiero invertir, hay un montón de cosas nuevas, por ejemplo, estos inversiones de préstamos peer-to-peer, Sí, el crowdlending. exactamente, el crowdlending, que ya empecé yo un poco con Kiva, pero quiero hacer como más experimentos para también conocer esas plataformas. Para ni siquiera he tenido el tiempo de poder estudiar estas nuevas formas de inversión y que sí quisiera dedicarle un poquito más de tiempo. Muy bien. A mí, a título personal, me gusta mucho ese tipo de plataformas. También es verdad que hay buenas y malas, como todo en esta vida, pero te Claro, doy la razón. Necesitas tiempo para estudiar cuáles son las buenas, cuáles son las malas, para ir a foros, para investigar al final dónde pones tu dinero, ¿no? Entonces, al final, todo es una cuestión de tiempo en esta vida. Y no se puede así tener es. tiempo para todo, o sea, que al final hay que priorizar, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, si tú me preguntas, soy una inversora rara. Muy bien. Sonia, ¿nos puedes decir algo sobre los proyectos que ocupan tu tiempo en este momento? Aparte de lo que es el blog, ¿en qué ocupas tu tiempo? ¿Qué proyectos tienes entre manos? Básicamente, ahorita ocupo en mi tiempo, me he dedicado a ser vendedora, prácticamente de tiempo completo. He dejado un poco atrás mi rol de generadora de contenido gratuito para generar contenido de paga. Ajá. Entonces, tengo un curso que se llama, bueno, es un programa más bien, es un curso que se llama Recupera tu quincena Ujú. y es un programa de 5 semanas. Entonces, he estado lanzando Recupera tu quincena desde junio. Ahora en octubre lancé Acaba con tu deuda, que es el programa para acabar con las deudas. Ajá. Y mi próximo proyecto es, siguiente lanzamiento de Recupera tu quincena, voy a hacer un taller a finales de noviembre para enseñarle a la gente cómo usar la abundancia de diciembre que lleguen a enero con dinero. Es el proyecto como más rápido. Y para el año que entra tengo varios proyectos, pero entre ellos escribí el cuarto libro. Muy bien. Cuéntanos un poco, ¿cómo es la vida de un blogger de éxito como eres tú? ¿Cómo es un día a día en tu vida? Ay, pues mira, yo soy muy neuras en el sentido de que trabajo en mi casa, mi oficina es en mi Ajá. casa, y sí soy muy neuras con mis horarios. O sea, yo sí tengo, desde que empecé a estudiar caligrafía, o sea, desde que empecé a practicar caligrafía, yo practicaba en horas hábiles y tenía mi horario y no me salía de ese horario. O sea, sí soy como muy neuras, es la palabra. Entonces yo trabajo de las 9:30, 10 de la mañana. Trato de terminar a las 5, pero no siempre se puede. A veces tengo webinars, a veces tengo coaching y demás. Entonces a veces termino hasta las 9, 10 de la noche. Pero los días que no tengo webinars o coaching, termino a las 5 o 6 de la tarde. Pero sí soy como muy... Y sí trabajo mucho, la verdad trabajo de pronto de más. Estoy apenas aprendiendo a delegar, estoy en ese proceso, llevo 2 años y todavía no lo logro bien. Entonces todavía estoy demasiado involucrada en las tareas sí, Claro. de producción del día a día, Ajá. que debería de delegarlas todas, pero bueno, ahí voy, ahí la llevo en esa parte. Entonces trabajo más operativamente Ujú. que como SEO y me gustaría ser más SEO que operativa, pero bueno, en ese proceso estoy. Entonces mi día a día es desde hacer páginas de venta y hacer copy hasta grabar un podcast, hasta eh, hacer la parte técnica de la página, ¿no? Y toda la parte de diseño de mis páginas las hago yo también. A veces los logotipos de mis cursos también los hago yo, en fin. Entonces soy un poco todóloga, Sí. pero también trato de darme tiempo para mis hobbies, también tengo muchos hobbies. Entonces trato de tener tiempo para algunos de ellos, o por lo menos por temporadas. Al final es que también es importante, ¿no? Porque si no...
Por eso me dio el burnout, de hecho, y tengo Claro. que tener cuidado, porque sí, me dio un burnout tremendo y tengo que tener muchísimo cuidado de no volver a caer en ese nivel ni ese ritmo de trabajo. Pero cuesta mucho, ¿no? Yo me imagino que una persona que ha levantado pues todo este negocio, ¿no? Como si se puede llamar negocio, todo este, tu proyecto online, ¿no? Que lo has levantado tú sola, ¿no? Ahora, después de todos estos años, el delegar funciones igual puede ser como complicado, ¿no? No tiene que ser fácil, ¿no? Porque al final, aunque la delegues, siempre estás un poco pendiente, ¿no? De que se haga pues, en tu estilo, de tu manera de ser, ¿no? Fíjate que no es tanto eso, no me estresa que la rieguen, sino es que no sé cómo delegar. Entonces, es más bien me asalta el tipo de, me es más fácil hacerlo yo que estar explicando cómo hacer. Eso es realmente lo que me pasa. O sea, ya solté un poco de que si rompen todo el blog, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Son 10 años y ya, adiós. He vuelto a empezar tantas veces que no me importa. O sea, Ya, sí soy como muy de, bueno, si cometo un error, no pasa. O si hace las, obviamente una persona no va a hacer las cosas que no son a tu gusto, ¿no? claro. Pero sí me cuesta mucho trabajo estructurar qué le voy a delegar, qué sí, qué no. Tengo que escribir qué le delego y tengo que, ya sabes, y luego explicar cómo hacer las cosas. Esa es la parte que, ay, Dios mío, se me atora muchísimo. Pero bueno, ahí voy. A delegar es toda una habilidad también. La estoy Sí, aprendiendo. Hay pero gente vamos, que la tiene muy bien, yo soy malísima. es necesario para que en un futuro evitar ese burnout, ¿no? Así es. Esa desquicia. Bueno, pues estamos ya cerca del final y bueno, nos quedan dos preguntas. La siguiente es, ¿cómo te ves, dónde te ves en 5 años? 5, 10, en un futuro cercano. En un futuro cercano. Me veo logrando trabajar menos horas y Ajá, logrando delegar. Sí, en 5 años sí lo voy a lograr. Delegar mejor. Digo, ya delego, pero todavía muy atropellado. Y me veo teniendo más otro tipo de negocio. Una de las cosas, me encanta mi negocio y ahora sí lo puedo considerar negocio durante muchos años. Durante los primeros años fue completamente un hobby, porque tenía el negocio de invitaciones de boda y caligrafía. Después ajá, se volvió un side hustle, ¿no? Un trabajo como de ajá, medio tiempo que me sí, empezó a generar dinero cuando empezaron a llamar a conferencias y demás. ajá, Pero todavía tenía el negocio de invitaciones, que era el que me mantenía. ajá. Y hace como 3, 4 años, ¿no? Ya 4 años, ya, este es mi negocio principal. O sea, ya. Entonces digamos que ya es un negocio. Pero lo que quiero en 5 años es tener otro tipo de negocios, también de contenido, pero de otros temas. Pues me Muy veo bien, como expandiendo un poco el tema muy y bien. delegando mejor. Delegando, ¿no? No, al final ese es el secreto, ¿no? Porque si tienes 24 horas al día y quieres dedicar también tiempo a tu familia, pues a tus amigos, ¿no? A tus A vivir. aficiones, claro, a vivir, porque al final de qué te sirve tener un negocio muy próspero si estás todo el día delante del ordenador, ¿no? Exactamente. No, eso ya no lo vuelvo a hacer, te lo juro que ya no lo vuelvo a hacer. Muy bien. Y la última pregunta, te voy a hacer pues la misma que le hago a todas las personas que tengo aquí de invitados en Samurai Financiero. Si tu biblioteca se estuviera quemando y tuvieras que salvar o pudieras salvar solamente 3 libros, ¿cuáles serían y por qué? Pueden ser de cualquier, no hace falta que En sea de finanzas cualquier personales, tema. pueden ser cualquier libro, los que tú consideres que deberías de salvar del fuego. Híjole, uno de estos libros es un súper cliché, pero la verdad es que sí es muy bueno. Eh, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Ajá. Carnegie. La verdad es que es un librazo. Es ese tipo de libros que todo el mundo menciona, pero neto, a mí me encantó y me ha ayudado muchísimo. Entonces yo creo que sí. De hecho, es un libro que quiero volver a releer. No me acuerdo cuándo fue la última vez que lo leí, pero ya le toca su releída. ¿Qué otro libro? Las enseñanzas de Buda, de Ajá. Thich Nhat Hanh. Ajá. Y el tercero, híjole, ¿cuál sería el tercero? Puedes poner uno de los tuyos si quieres, ¿eh? No, porque esos ya los tengo aquí. Vale. Esos ya están en mi cabeza. No, no. Me aburriría muchísimo volverlos a leer. No, ¿cuál será el tercero? Híjole, es que es difícil decidir. Creo que es la pregunta más complicada de toda la entrevista. ¿Sabes qué? El, yo creo que el último de Richard Branson, el Defining My Virginity, por la razón, te vas a reír de la razón, pero es que es tan absurda y estúpidamente positivo. O sea, el señor de verdad o sea, yo creo que hasta la gente más positiva fastidia.
porque es extraordinariamente positivo. Y eso, aunque a veces de verdad fastidia, es muy necesario. Yo lo necesito. Entonces yo creo que ese sería el tercer libro. Muy bien. La verdad es que este no lo conozco, pero bueno, lo voy a buscar. Es el más reciente de Richard Randall, Finding My Virginity, creo que es Encontrando mi virginidad, no sé cómo está en español, No lo sé. pero Bueno, sí pues, es ridículamente positivo, o sea, es así de, es que no puede creer que hay alguien así de positivo, es impresionante, pero realmente me hace falta, yo estoy a la otra tendencia, ¿no? De ver los riesgos y ver los problemas, y ten cuidado, ¿no? O sea, como, por eso soy tan previsora, entonces a veces necesito el otro extremo, entonces creo que ese libro me ayudaría. pues muy bien. Pues tomamos buena nota. Pues Sonia, la verdad tengo que decir que ha sido un placer, ha sido un honor tenerte aquí. Me lo he pasado genial. Yo Bueno, llevamos también. ya más de una hora, llevamos 1 hora y 10, así que se me ha pasado volando y de verdad te agradezco un montón pues, el gesto que has tenido de estar aquí con nosotros, agradezco tu tiempo y decirte que esta es tu casa, siempre serás bienvenida y espero pues que estemos en contacto y bueno, desearte lo mejor en todos tus proyectos ahora y en el futuro. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias por la entrevista, por el tiempo también. Yo me siento realmente afortunada. Me dio muchísimo gusto recibir la invitación. Y te digo que te sigo y he seguido la gente que invitas. Entonces, cuando me llegó la invitación fue así de, ¡ay, qué bonito! Muchísimas gracias. Y también mi casa, Blogilana, es bienvenida. Ahorita el podcast está en pausa, pero cuando regrese será un gusto tenerte como invitado también. Te agradezco. Pues muchas gracias y hasta siempre. Gracias. Chao, Gracias a ti y a todos los que nos escuchan. chao, chao.